habíamos trabajado también viroides y también habíamos visto la parte de no solamente virus, viroides, sino también priones. Ajá, priones. Entonces, la citología ya es una ciencia que va a encargarse de estudiar todo lo que compete a la célula. ¿Ya? Es una ciencia auxiliar que va a basar sus conocimientos, sus investigaciones, todo con respecto a la célula. Ese es su objeto de estudio. ¿Ya? Y en este caso vamos a colocar, ¿no? ¿Cómo se llama o cuál es su otro nombre? A la citología también con qué otro nombre se le conoce. ¿Cuál es el otro nombre de la citología, muchachos? También es conocida como la biología celular. Sí, biología celular. Muchachos, es una ciencia muy importante porque cuando nosotros definimos a un ser vivo, nosotros habíamos dicho que se llama ser vivo aquella porción de materia que presenta al menos una célula. Eso es lo que nosotros habíamos explicado. Entonces, hablar de ser vivo es hablar de al menos una célula. ¿Todos de acuerdo? ¿Ah? Entonces, ese es el objeto de estudio. O sea, vamos a ver la unidad mínima con vida. Acá colocamos acá la citología o biología celular está encargada, ya, la biología celular o citología está encargada de estudiar, ¿qué cosa va a estudiar? Está encargada de estudiar la célula, ¿ya? ¿Qué cosa vamos a estudiar de la célula? Así como un mecánico conoce las partes de un vehículo, sí, porque un mecánico ha estudiado para qué sirve un tanque de radiador, para qué sirve una caja de embriague, ha estudiado el motor, ha estudiado todo con respecto a un vehículo, ¿no? Nosotros en citología también vamos a estudiar a la célula como si fuera un vehículo, vamos a estudiar sus partes, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer, encargado de estudiar la célula, sus estructuras, pero no solamente vamos a estudiar las estructuras, también vamos a hablar de su función. ¿Ya? Está encargado de estudiar las estructuras y también está encargado de estudiar la función. De eso se encarga la citología. Ajá, de eso se encarga de estudiar la citología. ¿Y cuál ha sido, profesor, la célula más antigua? Podría uno preguntarse, ¿no? ¿Hay investigaciones acerca de ello? Sí las hay. Han buscado cuál ha sido la primera célula. Obviamente no han encontrado todo, pero sí han encontrado, en este caso, hallazgos de petrificados. ¿Y sabes a quién van a considerar como la célula más antigua? Acá vamos a darle nombre a la célula más antigua. ¿Qué es lo que vamos a estudiar en estos tres bloquecitos? ¿Cuál es la célula más antigua? La célula denominada procariota. La célula que se conoce con el nombre de procariota es la célula más antigua que se conoce. ¿Ah? Entonces nosotros decimos célula de tipo procariota. Célula de tipo procariota. ¿Qué cosa es la célula de tipo procariota? ¿Qué cosa viene a ser la célula de tipo procariota? Sí, muy bien, Angeli. Procariota. ¿Qué significa la palabra procariota? Eso tengo que saber. La palabra procariota viene de dos raíces. ¿Y cuáles son estas dos raíces? Pro. ¿Qué cosa es pro? Antes. Antes, Ajá, muy bien. Antes, ¿verdad? ¿Y cario? ¿Qué cosa significará cario? Núcleo. núcleo, Núcleo.
Así es, muchachos. Entonces se dice que la primera célula que se ha registrado como la más antigua es aquella que no presenta núcleo. Entonces yo hago un esquema de la célula, ahí está. Esta es la célula que no presenta un núcleo. Y uno se preguntará, pero profesor, ¿qué importancia tiene un núcleo? Bueno, la importancia es que tiene que proteger lo más importante de la célula. ¿Cómo se llama lo más importante? A ver, nosotros hemos estudiado en bioquímica. ¿Quién es el que dirige todas las actividades dentro de una célula? ¿Cuál será la molécula que dirige las actividades de una célula? Tiene un nombre, ¿verdad? ¿Quién? A ver, ¿te acuerdas quién es la molécula que dirige toda la actividad de la célula? Ahí está, acá el privado. Dice el agua. No, el agua no dirige la actividad. El que dirige, ahí está, muy bien, muy bien. El ADN. Claro. O sea, el ADN es la molécula que va a dirigir todas las actividades de la célula. Incluso habíamos hecho una analogía, ¿no? ¿Se acuerdan que les había dicho que si la célula es un colegio, el director de ese colegio es el ADN, porque de él nace todas las actividades que se van a realizar en el colegio? Si hay una visita de estudio, si hay una actuación por Día de la Madre, cualquier actividad es el ADN. Sí tienen ADN, por acá me dicen no tienen ADN, sí tienen. Lo que no tienen es el que lo protege. Ah, o sea, el protector del ADN, ¿quién es? El protector del ADN es el núcleo. No hay, mira. En cambio, las células más evolucionadas, acá dibujó, ellas sí llegaron a formar una cubierta que separa un espacio del citoplasma y esa cubierta, esta cubierta doble, ¿ya? Esta cubierta doble, ¿cómo se le va a conocer? Esta cubierta doble se le conoce con el nombre de carioteca. Carioteca. La carioteca es la envoltura. Profe, ¿por qué le pusieron en este caso carioteca? Porque teca, ¿qué significa teca? Teca significa almacén. Si yo tengo en mi casa un almacén de libros, ¿cómo le digo? Biblioteca. ¿Sí o no? Es un almacén de libros. Si yo tengo un almacén de plantas, fitoteca se llama. Entonces, ¿cómo se llama el almacén del núcleo? Carioteca. Teca, almacén, cario, núcleo. Esa es la carioteca. Dime, ¿él tiene carioteca? No hay carioteca, profe. Correcto. Si no hay carioteca, no hay un núcleo definido. ¿Ya? Sin carioteca. Lo que define un núcleo es la carioteca. Entonces, pongo, no hay núcleo. ¿Por qué? Porque no hay carioteca. En cambio, acá, como hay carioteca, sí hay núcleo. Esa es la consecuencia. Pero, ¿cómo le han llamado entonces a la región donde está su ADN? ¿Cómo le han puesto? Le han puesto parecido al núcleo. Ah, está muy bien, Cristian. Claro, parecido se usa el término oide. Oide. Entonces, como esto parece, muchachos, entonces el término que le han puesto a lo que parece, le han puesto nucleoide. Nucleoide, jóvenes, significa parecido al núcleo. ¿Todo bien? ¿Todo bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Todo bien hasta ahí en este caso? Sí, Ya, profesor. perfecto. Ya, perfecto, perfecto. Ahora, habría que colocar acá qué organismos tienen esta célula. Vamos a poner acá
son conocidas como las células más antiguas, ¿ya? Son conocidos como las células más antiguas que se conocen. Son conocidos como las células más antiguas, ¿ya? Son conocidas como las células más antiguas. ¿Estamos de acuerdo? Y me dice, pero profe, ¿químicamente se le puede crear? No, nada que ver. No se puede crear químicamente, nada. Sí, estos son células que vienen de organismos. Claro. Me dice, nucleoide es parecido al núcleo. Claro, nucleoides parece un núcleo. No es, ¿no? Parecido. Son conocidos como las células más antiguas y están presentes en ¿qué tipo de organismos? Están presentes en 3 organismos, muchachos. ¿Cuáles son estos 3 organismos que van a estar presentes esta célula llamada procariota? ¿Qué organismos estará presente, jóvenes? ¿Cuáles ¿Las serán? bacterias? Las bacterias. Muy bien, claro. Uno de ellos son las bacterias. Excelente. Hay otro que se conoce con el nombre de cianobacterias. Sí, bacterias. También hay otros que se conocen con el nombre de cianobacterias. Y hay unas que se pensaba que eran las más antiguas. Se pensaba, muchachos, que era la más antigua. ¿Cuál es la que se pensaba que era la más antigua? Se ¿Arqueobacterias? conoce arqueo. Arqueo es antiguo. Arqueobacterias. Solamente ellas presentan esta célula llamada procariota. Ya solamente ellas pueden presentar esta célula que hemos representado en la pizarra llamada procariota. Los demás seres vivos, hongos, algas, plantas, animales, tendrán célula eucariota. Solamente ellos 3, por favor, no te vayas a olvidar. A veces en los exámenes te piden cuál de los siguientes organismos presenta célula procariota y solamente son ellos 3. No hay más. ¿Ya? Y de los 3, ¿cuál será en este caso el más preguntado? De los 3, en este caso el más preguntado es la bacteria. Sí, el más preguntado es bacterias. ¿Ya, jóvenes? El más preguntado para los exámenes es acerca de las bacterias. Entonces, jovencitos, las bacterias vienen a ser los organismos más preguntados con respecto a ello. Pero uno se preguntará, profesor, ¿pero cómo así se inició el estudio de la célula? Te cuento un poquito de la historia de la célula, mira. ¿Tú crees que se pueda ver células a simple vista? Hay algunas que sí, tal vez, pero el 99% a más no se pueden ver. Son microscópicos. Por eso se tuvo que diseñar este artefacto llamado microscopio para impulsar el desarrollo de la citología. Si no, no se hubiera podido conocer acerca de las bacterias o de las células. Y hubo un personaje microscopista inglés. ¿Cómo se llama este personaje microscopista inglés? Este personaje microscopista inglés se conoce con el nombre de Robert Hooke. ¿Y qué hizo Hooke? Te cuento lo que hizo Hooke. Hooke construyó su microscopio y después de construir su microscopio analizó esa estructura que encontramos en el corcho.
¿Y qué vio en el corcho? Vamos a dibujar, mira. Hooke, cuando fabrica su microscopio y examina el corcho, cuando él examina el corcho, encontramos que él empieza a ver en el microscopio estas estructuras que estoy graficando en la pizarra, mira. Él vio estas estructuras. ¿Y cómo lo llamó Hooke? ¿Cómo llamó Hooke a estas estructuras que le hizo recordar a un panal de abejas? ¿Cómo le llamó? Le llamó, en este caso, ¿cómo le llamó? Celda. Les llamó celdas. Celdas. Les hizo recordar a las carceletas y le dijo que son celdas. Pero como era tan pequeño, le dijo con cariño celditas. Ajá. Él vio en una lámina de corcho unas celdas pequeñas. Y entonces, él cuando analiza una lámina de corcho, él dijo que estas celdas eran pequeñas, minúsculas, que tenían que verse con una lente de aumento llamado microscopio. Y entonces, Hooke, ¿cómo le dice celda en latín? Celda en latín significa cel. Y para decir que algo es pequeño, se agrega el sufijo ula o ulo. Ah, entonces salió la palabrita. ¿Qué palabrita? ¿Qué palabrita? Célula. Ajá. La palabra célula significa celda pequeña. ¿Y quién lo propuso? El inglés Robert Hooke. ¿Cuándo hizo esto? Cuando examinó una lámina de corcho. Ajá. O sea, chicos, si hoy nosotros hablamos de células, células y células, en este caso fue gracias a Hooke, a él, que confeccionó su propio microscopio, se atrevió a cortar un pedazo de corcho, lo analizó al microscopio y observó celditas. Y celda, en latín es cel, y cuando tú quieres decir pequeño, le agregas el diminutivo, el sufijo ula o ul. ¿Ya? Él fue el primero entonces en dar el término célula. ¿Ya, chicos? Ese es históricamente lo que pasó con Robert Hooke. Vamos a colocar acá entonces. Robert Hooke fue el que propone, Robert Hooke fue el que propone el término célula. ¿Y cuándo propone el término célula? Propone el término célula al examinar una lámina de corcho. ¿Ya? Al examinar una lámina de corcho. ¿Con qué lo hizo? Con el microscopio que fabricó. ¿Ya? Al examinar el corcho. Ya está. Eso fue el gran aporte de Robert Hooke. ¿Entendido? ¿Ya? Después vino otro personaje. Vamos a poner su nombre también. ¿Ya? Pero esta parte, si por ahí te sirve, anótalo, tómale una captura. Esa parte de procariota y eucariota lo voy a borrar. Me dice, profe, entonces se puede decir que él fue el que creó el microscopio. Nelsi, investigaciones que se hicieron relatan que el primer microscopio que se fabricó fue en Suiza, mucho antes que Hooke. Una familia de artesanos llamados Janssen. Gracias, Hilary, gracias, Luz, por compartir ahí la foto. Se dice que los artesanos que pulían vidrios se dieron cuenta que colocando un vidrio sobre un libro, sobre un objeto, la imagen se veía más grande. Entonces, ellos fueron los primeros, la familia Janssen. Y después, en base a lo que hizo esta familia de artesanos de vidrio Janssen,
Muchos hicieron lo mismo y uno de ellos fue Robert Hooke. No podríamos decir que él inventó el microscopio, pero sí podríamos decir que él analizó por primera vez una célula vegetal. Ajá, eso sí podríamos decir, ¿ya? Muy bien, pero después de él hubieron otros personajes que tuvieron también un gran aporte para la citología. Sí, tuvieron un gran aporte. Por ejemplo, un personaje se atrevió a decir, se atrevió a mencionar que la célula solamente puede provenir de otra célula. Ajá, entonces, otro personaje diferente a Hooke, ¿qué dijo? Dijo que toda célula proviene de otra preexistente y que no hay una sola que se haya formado por generación espontánea. Sí, no hay una sola que se haya generado por espontaneidad. Eso es lo que nos dice este personaje, mira. ¿Y cómo se llama este personaje o cómo se llamó este personaje en vida? Fue un inglés. Un inglés fue el que determinó que toda célula proviene de otra célula preexistente. Ahí está, muy bien, Cristian, muy bien, Angeli. Es Rudolf Virchow. Ajá, Rudolf o Rodolfo Virchow. Él fue el personaje que plantea un aforismo. Ajá. El aforismo es que toda célula proviene de otra preexistente. Vamos a poner acá entonces. Rudolf Virchow, vamos a poner que este personaje propone, vamos a poner, propone el aforismo en latín que dice omnis cel a cel. Así dice el aforismo, ¿ah? Omnis cel a cel. ¿Qué cosa quiere decir, profesor, este término latín? Quiere decir toda célula viene de otra célula. Ajá, toda célula proviene de otra célula. Eso quiere decir omnicel a cel. ¿Ya? Entonces yo coloco acá toda célula proviene de otra célula. Eso significa el aforismo omnis cel a cel. ¿Ya? Toda célula proviene de otra preexistente. ¿Ya? De otra preexistente. Que no hay una sola célula que se haya formado por generación espontánea. Todos provienen de una célula. Ahí está. Eso es lo que dice el personaje Rudolf Virchow. ¿Ya? Son un poquito de historia para que ustedes conozcan. Ahora sí, vamos con respecto a las bacterias. Vamos con respecto a las bacterias. ¿Qué decimos acerca de las bacterias? A ver, ¿qué es lo que nosotros podemos decir acerca de las bacterias? Porque de todos los organismos que tengan célula procariota, el que me van a evaluar constantemente son acerca de las bacterias. Entonces, chicos, cuando hablamos de bacterias, las bacterias son considerados los organismos más antiguos. Así es, son los más antiguos. Y hay que saber cuáles son sus características. ¿Cuáles son las características que presenta una bacteria? A ver, veamos acá, características de una bacteria. ¿Qué características presenta una bacteria, muchachos? ¿Cuál será? A ver. Dime, ¿las bacterias podrán tener más de una célula? ¿Podrán haber bacterias más de una célula? ¿Qué dicen, muchachos? ¿Podrán bacterias más de una célula?
No las hay. Todas las bacterias presentan una célula. Así que todas las bacterias son organismos unicelulares. Todas las bacterias son organismos unicelulares. No hay ni una sola bacteria que esté formada por más de una célula. Todas son microscópicas, no las podemos ver a simple vista. ¿Ya? Otra cosa, ellos son procariontes. ¿Y por qué procariontes? Porque su célula es procariota. O sea, al organismo que tiene célula procariota se le llama procarionte. No hay carioteca, no hay núcleo. Su ADN está desprotegido, ¿cierto? Y otra cosa, una bacteria tendrá capacidad de fabricar alimento o podrá consumir alimento. ¿Qué hace una bacteria, chicos? ¿Ah? Una bacteria, ¿Es algunas heterótrofa? fabrican alimento. Por eso, ¿cómo le llaman a estas bacterias que fabrican alimento? Autótrofas. ¿Sí? Hay bacterias que van a fabricar su propio alimento, se le llaman bacterias autótrofas. Y hay otras que no pueden hacerlo y tienen que conseguirlo de otra fuente. ¿Cómo se les va a llamar? Heterótrofas. Ya, chicos, hay de dos tipos, autótrofas y heterótrofas. Hay de los dos. ¿Sí? Por ejemplo, cuando una bacteria causa una enfermedad a nuestro cuerpo, ¿qué será? ¿Autótrofa o heterótrofa? A ver, piensa un poquito. Una bacteria que causa enfermedad, ¿será autótrofa o será heterótrofa? Heterótrofa. Heterótrofa, claro. ¿Por qué? Porque si está causando daño a otro, es porque no puede fabricar su propio alimento. En cambio, claro, depende de un animal o de nosotros para poder aprovecharse, ¿no? Exacto. En cambio, hay bacterias que están en los ríos, están en las lagunas, y ellas hacen fotosíntesis igual que las plantas. No necesitan causarle daño a nadie. ¿Te das cuenta? Entonces, hay de ambas. Algunas son autótrofas, algunas son heterótrofas. ¿Ya? Y otra característica, si yo les pido a ustedes, chicos, traigan bacterias, vamos a analizar al microscopio bacterias, quiero que traigan bacterias, ¿a qué parte tendrían que ir para conseguir bacterias? A ver, si queremos analizar al microscopio bacterias, ¿de dónde conseguimos las bacterias? ¿Dónde se encuentra? Ya algunos me dicen, profe, en el yogur. Ya, muy bien. ¿Dónde más puede estar? En la saliva, dice Angeli. Claro, también. Ya. ¿Dónde más? Agua estancada, en la piel, en la fermentación. Claro, las bacterias jóvenes también están en las plantas, sí. Las bacterias están en todos lados. En estos momentos, todo lo que me está rodeando, todo el aire que me está rodeado de bacterias. Donde tú te encuentras también, todo el ambiente está con bacterias. El moho se refiere más que nada al hongo, no a la bacteria. El moho es otra cosita. Ya, por ahí me escriben al privado el moho. No, el moho es un hongo. Es distinto a una bacteria. Vamos a ver en qué. Ya, la leche, mi laptop, claro, todos los objetos que te están rodeando están con bacterias. El piso, el aire que respiras, tu piel, los objetos inanimados, todo tiene bacteria, todo. Tu gato también, claro, todo. La lengua. También la boca, por dentro tenemos bacterias. Y profe, ¿por qué si el aire que nos está rodeando tiene bacterias, por qué no nos enfermamos? Porque tenemos barreras de defensa. Entonces tenemos una saliva, tenemos un jugo gástrico, tenemos una piel que es una barrera de defensa. ¿Ya? Pero las bacterias están en todos lados. Por eso se denominan cosmopolitas.
¿Ya? ¿Por qué se dice que las bacterias son cosmopolitas? Las bacterias, chicos, son cosmopolitas por la sencilla razón que se encuentran en todos lados. ¿Ya? Están en todas partes. Están en todas partes, están, chicos, en todos lados. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y ahora, por ahí, un alumno me dice, profesor, ¿qué significa procarionte? Procarionte significa que tiene célula procarionte. Nada más. Eso significa procarionte. Que la célula que lo está formando es de tipo procarionte. Chicos? Muy bien, eso significa el término cosmopolita. Y hay que ponerle a esto número 1 en romano. ¿Qué estoy poniendo acá? Las características generales que tienen las bacterias. Eso vendría a ser las características generales. Chicos, pero cuando uno escucha el término bacteria, si salimos a la calle a encuestar a las personas, decimos, señor, ¿usted qué piensa de las bacterias? Señorita, ¿usted qué piensa de las bacterias? Señora, ¿usted qué piensa de las bacterias? Niño, ¿qué piensa de las bacterias? Niña, ¿qué piensa usted de las bacterias? ¿Qué es lo que vamos a encontrar en común en sus respuestas? Claro, ¿sí o no? Son dañinas, son malas, perjudiciales, enfermedad, todo lo malo, ¿sí o no? Claro, claro. Pero eso es totalmente falso. Solamente el 9 a 10%, solamente el 9 a 10% causan enfermedades. Nada más. ¿Qué? El 90%, profe, ¿qué causa? Beneficios al hombre y a los distintos seres vivos. O sea, en conclusión, las bacterias en el planeta son más beneficiosas que perjudiciales. Ajá. Eso es, y por eso vamos a revisar cuáles son esas importancias. Tengo que saber, porque la Universidad San Marcos, por ejemplo, ha preguntado acerca de las importancias de las bacterias. Sí, ha preguntado sobre las importancias que nosotros estamos teniendo acerca de las bacterias. ¿Estamos? Primera importancia, a ver, profe, primera importancia. La primera importancia que vamos a ver es en el plano industrial. De repente, por ahí algún muchacho que me está escuchando ha decidido estudiar ingeniería industrial. ¿Y por qué las bacterias son importantes en la parte industrial? Porque, acá viene el porqué, porque elaboran alimentos. Sí, en la industria de algunos alimentos se van a utilizar bacterias. Entonces yo pongo acá la importancia industrial. ¿Qué cosa significa? La importancia industrial significa que algunas elaboran alimentos. Algunas elaboran alimentos. Y esos alimentos principalmente son los lácteos. Sí, los lácteos. ¿Como cuáles, por ejemplo? Ahí hace ratito mencionaron algunos, ¿verdad? Claro, como por ejemplo el yogur, el queso, la mantequilla, el yogur, el queso, la mantequilla. Jóvenes, estos alimentos han sido elaborados en base a fermentaciones que han hecho la bacteria. Sí, o sea, si queremos hacer yogur, necesito bacterias encargadas de la producción de yogur. Y San Marquitos ha preguntado cómo se llaman esas bacterias. ¿Cómo se llaman a estas bacterias, en este caso, encargadas de la producción de yogur? Se llaman lactobacillus. Ajá, lactobacillus. Lactobacillus.
Claro, hay bacterias que son buenas, exacto, a eso es lo que queremos llegar. Queremos llegar a que hay bacterias que son beneficiosas y que hoy en día no tendríamos este alimento yogur si no hubieran este tipo de bacterias. Tampoco tendríamos vinagre si no hay una bacteria que produzca el vinagre, el ácido acético. Sí, jóvenes, entonces ha sido importante que las bacterias sean utilizadas en la industria para elaborar alimentos, ¿ya? Para elaborar alimentos. Acá, la bacteria que yo estoy resaltando se conoce con el nombre de los lactobacillus, ¿ya? La bacteria que estoy resaltando son los lactobacillus. Ellos son los que estamos resaltando. ¿Qué hacen los lactobacillus? Fermentan la lactosa de la leche para producir yogur. Fermentan el azúcar lactosa de la leche para poder producir el yogur. ¿Ya? Eso es lo que hace ellos. Pero tengan cuidado. Por ahí algunos han puesto que, profe, ¿y qué pasaría si me dicen que produce el etanol? La cerveza. ¿La bacteria produce la cerveza? ¿Sí? ¿La bacteria produce la cerveza? No, tengan cuidado. La bacteria no produce cerveza. La bacteria no produce vino. La bacteria no produce chicha de jora. ¿Quién produce entonces? La levadura. Así es, Miguel. ¿Y la levadura qué es? ¿Es bacteria? Oh, se suele confundir con quién. A ver, ¿la levadura qué es? Es un hongo utilizado para elaborar el vino, para elaborar el pan. Sino como la levadura y la bacteria son unicelulares, mucha gente lo confunde, ¿no? Piensa que son lo mismo. Ajá. Claro, cuando se fermenta, se agrega estas bacterias, ¿no? O sea, si yo quiero hacer yogur, si hacemos yogur nosotros, chicos, ¿qué tendríamos que utilizar? Leche, el principal insumo es la leche. ¿Y qué tengo que comprar? Estos cultivos de yogur que se llaman bacterias para el yogur. Ajá. Y si yo agrego estos cultivos o bacterias para el yogur, ellos tienen que fermentar la lactosa que está en la leche. Y cuando fermentan la lactosa, hacen que la leche se espese y se acidifique para formar, en este caso, el yogur. Ahí Moisés está compartiendo una imagen que tiene que ver con las levaduras, ¿no? O sea, hay tipos de hongos. Hay setas, hay mohos y hay levaduras. Claro, son tipos de hongos. No confundir entonces, ¿no? La levadura produce vino, produce la cerveza, produce la chicha de jora, pero no tiene en este caso bacterias, ¿no? No hay bacterias. Muy bien. Otra importancia. ¿Cuál sería otra de las importancias que tienen las bacterias? También encontramos en el ámbito de la agricultura. O sea, muchacho, en el campo agrícola también encontramos, ¿qué cosa encontramos? Encontramos también en el campo agrícola importancia sobre las bacterias. ¿Y por qué es importante, chicos, en el ámbito de la agricultura? A ver, ¿por qué será importante en la agricultura? Vamos a ver. Lo que pasa es que las bacterias tienen que fabricar sus proteínas. Y como las bacterias tienen que fabricar sus proteínas, ¿qué cosa vamos a decir de las bacterias que tienen que fabricar proteínas? Necesitan una fuente de nitrógeno. Sí, porque si no hay nitrógeno no fabrican proteínas. Entonces, ellas tienen que, ¿qué cosa tienen que obtener? Nitrógeno. ¿Y cómo es el nitrógeno en el ambiente? En el ambiente el nitrógeno es abundante, mira. O sea, el nitrógeno es abundante en el ambiente, pero lamentablemente la planta no puede tomar ese nitrógeno.
O sea, es como tener bastante nitrógeno, pero no poder aprovecharlo. No lo puede aprovechar la planta. Entonces, ¿qué hace la planta? Se asocia en sus raíces, ¿con quién? Con bacterias. Sí. Miren, muchachos, cómo las bacterias se pueden asociar. Las bacterias se asocian las bacterias con la raíz. ¿Y qué sucede cuando las bacterias se asocian con la raíz? Entonces encontramos, chicos, ¿qué encontramos? Encontramos que estas bacterias le hacen el favor a la planta de fijar el nitrógeno. San Marcos preguntó cómo se llama esa bacteria que fija nitrógeno. ¿Cómo se conoce a esta bacteria que se encarga de fijar nitrógeno para la planta? Chicos, ¿dónde vive esta bacteria? En la raíz. Muy bien, Angeli, muy bien, Cristian. Muy bien. Se llama Rhizobium, correcto. ¿Por qué se llama Rhizobium? Porque rizo es raíz y bio es vida. Entonces, ¿qué es Rhizobio? Rhizobio quiere decir vive en las raíces. Y ella fija el nitrógeno para la planta. Mira qué importante es, ¿no? ¿Qué pasaría si la planta no tiene estas bacterias? No podría conseguir el nitrógeno, ¿ya? Entonces, si a mí me preguntan, ¿qué importancia agrícola tienen? Las bacterias fijan nitrógeno para la planta. ¿Ya, muchacho? Muy bien. Hacemos un paréntesis, entonces, seguiremos viendo las importancias de las bacterias, falta todavía, pero mira, ya tenemos dos, en la agricultura y en la industria alimentaria, ¿no? O sea, las bacterias son más beneficiosas que perjudiciales en la vida del hombre. Y vamos a ver que algunas de ellas viven en nuestro cuerpo y que si algún día mueren, también nos enfermaríamos y podríamos morir, ¿ya? Sí, hay bacterias que también afectan a la agricultura, así es, por acá me preguntan, sí, hay bacterias que afectan a la agricultura y otras que ayudan. ¿La chicha de jora posee bacterias? Sí posee bacterias, pero básicamente el que fermentó fue los hongos. Profe, es increíble lo perfecto que es el mundo, como si hubiera un diseñador. Lógico, ¿no? Todo encaja a la perfección. Así es. Muy bien, muchachos. Aliméntense, hidrátense, descansen un poco y volvemos después del descanso. ¿Ya? Listo, listo. Gracias. Volvemos. Gracias, profesor. Chicos, a ver, ingresen al quizzes de física. Sí, creo que no lo llegué a activar, disculpen, chicos. Pero ingresen a la